إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hoy vamos a explicar Sura al-Ikhlas. Se traduce al español como la Sura de la sinceridad, la Sura de la fe pura. Ikhlas significa algo que no está mezclado, algo que mantiene su esencia natural, su pureza. Al-Ikhlas es el capítulo 112 del Corán y fue revelada después de Sura An-Nas. Al-Ikhlas contiene 4 versos, 15 palabras y 50 partículas, y es una de las 2 Ikhlasain. Ikhlasain quiere decir las 2 suras, o 2 Ikhlas, ¿no?, que nos enseñan sobre la unicidad de Allah. La primera de ellas es Sura al-Kafirun y la segunda es Sura al-Ikhlas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a veces solía recitar estas 2 suras durante la oración de la Sunnah. Otros nombres de Sura al-Ikhlas son Sura al-Tawhid, porque nos enseña sobre la unicidad de Allah, Sura al-Asas, porque es el mensaje de esta religión, ¿no? El Islam se basa en la unicidad absoluta de Allah subhanahu wa ta'ala, de Dios. Otro de los nombres Al-Aman, que quiere decir el que está seguro, ¿no? Debido a que quien crea en este mensaje, el mensaje que enseña esta sura, estará seguro en el día del juicio y también en esta vida. En un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su compañero narró que los politeístas de Meca le dijeron al profeta: dinos sobre el linaje de tu Señor, y lo hicieron pues obviamente en forma de burla. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala reveló esta sura y el profeta la recitó a los politeístas informándoles que Allah es el único Dios, no tiene padres, ni hijos, ni nada es similar a él. Un hombre del Ansar lideraba la oración en la mezquita de Quba, la cual fue la primera mezquita construida después de la emigración de Mecca, antes de llegar a Medina. Este hombre siempre recitaba Sura al-Ikhlas. Después de Al-Fatiha, siempre recitaba Sura al-Ikhlas. Algunas veces recitaba otra sura después de Al-Ikhlas, pero siempre comenzaba con Al-Ikhlas. Entonces, estos hombres le dijeron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre el caso de este hombre. El profeta le preguntó por qué lo hacía, porque siempre recitaba Sura al-Ikhlas. Y este hombre le contestó: yo amo esta sura. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: tu amor por ella te hará entrar al paraíso. Y en otro hadith que está narrado en el Bukhari, encontramos que esta sura equivale a 1/3 del Corán. De ahí la importancia de Sura al-Ikhlas. Comenzamos con el Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, en el nombre, Allah, en el nombre de Allah, Ar-Rahman, el inmensamente misericordioso, Ar-Rahim, el siempre misericordioso. Estudiamos el Basmala y su significado cuando aprendimos sobre Sura al-Fatiha. El primer verso dice: Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul es un verbo imperativo, está en forma imperativa singular y significa di, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala le está dando la orden al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que repita, que diga. Que le diga a quién, a la audiencia, a todos los que le están escuchando. Huwa, él, se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala, es un pronombre sujeto. Allahu, Allah, ahad, único, uno, sin igual. La raíz es hamza, ha, dal. Una palabra similar a ella es wahid. Wahid quiere decir uno. La diferencia entre ahad y wahid, Allah también es uno, ¿no? Pero ahad quiere decir que no se puede dividir, ¿no? Que es único. Qul huwallahu ahad. Este verso también nos enseña algo muy particular. Algunas personas que no conocen sobre el Corán y que no conocen sobre el Islam, dicen que el Corán fue escrito por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muchas veces los musulmanes nos encontramos con alguien que nos diga o nos pregunte sobre los escritos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La respuesta es no. Allah subhanahu wa ta'ala reveló el Corán y Muhammad no ha escrito ningún libro. Y una de las pruebas es este verso, en la cual él repite
tal y como Allah le transmitió, tal y como Allah le reveló, tal y como el ángel Gabriel le enseñó, ¿no? Qul huwallahu ahad. Di, huwallahu ahad. Él es Allah, el único. ¿Ok? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no puede omitir ni una sola palabra del Corán. Nada de lo que le fue revelado. Y la palabra qul, que es una orden, también está en la obligación de recitarla. Entonces, Allah le está ordenando en este verso también a nosotros, ¿no? Los que estamos leyendo el Corán, los que recitamos el Corán, que repitamos y le digamos, proclamemos la unicidad y la exclusividad, ¿no? De Allah subhanahu wa ta'ala. Él es único. ¿Eso qué quiere decir? Que Él es único en su grandeza, Él es único en su estatus, Él es único en su ser, Él es único en sus cualidades, Él es único en su posición y en todos sus atributos Allah es único. Quiere decir, no hay nada que tenga una característica ni siquiera similar a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en otro verso del Corán: Esto es una comunicación dirigida a los hombres para advertir con ella y para que sepan que Él es un Dios único, y los que saben reconocer lo esencial recuerden. Sura Ibrahim, verso 52. Este Corán es una comunicación para los hombres, ¿okay? Para advertirles, para que sepan que Dios es uno y es único. ¿Okay? Entonces, en este verso, Allah nos revela el propósito de la revelación del Corán y el propósito de la venida de los profetas, incluyendo el último profeta de todos, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la revelación del Corán e inclusive la revelación de los libros anteriores ha sido siempre con el propósito de recordarle al hombre que no hay nada digno de adoración salvo Allah. El mayor problema y el problema de la desviación de los seres humanos del camino recto es cuando empiezan a asociar a otros a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando empiezan a asociarle compañeros, cuando empiezan a asociarle hijos, cuando empiezan a asociarle a otros en adoración, cuando empiezan a adorar a otros, a otra creación, ¿no? Santos, profetas, inclusive las religiones paganas que adoran a dioses completamente falsos. Ese siempre ha sido el problema de la humanidad. Y Allah subhanahu wa ta'ala siempre ha enviado un mensaje para recordarnos de que no hay nada digno de adoración salvo Allah, porque solo Él tiene las características de creador. Todo lo que existe aparte de Él es creación. En el segundo verso, Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: Allahu Samad. As-Samad es uno de los nombres de Allah y se traduce como el autosuficiente en algunos de los textos en español. La raíz de Samad es Sad Mim Dal. Samad tiene varias connotaciones en el árabe clásico, o Samada, la raíz en sí. Realizar, hacer algo, alcanzar algo, tornar, necesitar, en este caso pues la dependencia de los seres humanos, ¿no? Dirigirse hacia un objetivo, establecer algo, permanecer sin cambio y sin estar afectado, sublime, eterno, ¿ok? Y se refiere a uno de los nombres de Allah. Como nombre de Allah tiene varios significados, pero antes de entrar a eso también hay otro significado de Samad. Quiere decir algo que es compacto, que así es fuerte por fuera y de igual manera es fuerte por dentro, es compacto, no es hueco, ¿ok? Su esencia es la misma, aparente e interna. Y como nombre de Allah tiene, como mencioné, varios significados. El primero es: Allah es aquel que es perfecto en todos sus atributos, aquel que no se ve afectado ni alterado y está libre de necesidades, no tiene ninguna deficiencia y no sufre pérdida. También significa que toda la creación depende de Él, como As-Samad quiere decir todos dependen de Él, todos dependemos de Él. No hay criatura la cual no dependa de Él.
todos buscamos su asistencia. Toda la creación, desde la más pequeña hasta la más grande. Y Él es aquel en el cual nosotros buscamos refugio eterno. Siempre que necesitamos ayuda, volvemos a Allah. Cuando sentimos y sabemos que nada nos puede ayudar, siempre volvemos a Allah, porque Él es nuestro refugio eterno, ¿no? Entonces, ese es otro de los significados de As-Samad. También significa aquel que es eterno y nadie está por encima de Él. Él es quien es el único recurso, el único a quien volver, es aquel en cuyas manos todo y todos dependen, pero al mismo tiempo, pues lo que habíamos visto en el significado anterior, le agregamos a esto una parte importante: Él no depende de nadie. Sí, todo depende de Él, lo tenemos claro, pero también es importante saber que simultáneamente Él no depende de nadie, Él no busca refugio en nadie, Él no necesita buscar refugio. ¿Ok? Nada puede escapar de Él. Tercero, es aquel que puede satisfacer cualquier necesidad y sin Él ningún asunto puede tomar lugar. Todo lo que sucede pasa con su permiso y eso es parte de su atributo como As-Samad. Y también es aquel que satisface todas las necesidades como deben ser satisfechas, aunque muchas veces no sea como la humanidad imagine que deben ser satisfechas. ¿Okay? Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala nos ayuda, Allah subhanahu wa ta'ala siempre nos soluciona nuestros problemas, siempre. Él a veces nos hace entrar en situaciones y nos da la solución para ello. Muchas veces pensamos en nuestra ignorancia y nos atrevemos a criticar la forma como Allah subhanahu wa ta'ala hace sus asuntos. Pero debemos saber que Él resuelve todo y nos satisface todas las necesidades, aunque nosotros no lo podamos entender, de la manera perfecta, de la manera correcta y de la manera que según su sabiduría, como Él es el más sabio, es la mejor. Eso hace parte del significado de As-Samad. Es el eterno, es el autosuficiente, es decir, no depende de nadie, pero todos dependen de Él, todos vuelven a Él, nada pasa sin su permiso, porque todo necesita de su autorización y Él resuelve los asuntos de su creación de la manera que es más conveniente, aunque nosotros no podamos verlo. Ibn Abbas, radiallahu anhu, explicó en su tafsir que este nombre, As-Samad, es aquel que es perfecto en su soberanía, perfecto en su sabiduría y perfecto en todos sus atributos. Y debido a su perfección, no depende de nadie, pero todo depende de Él. En la próxima sesión continuaremos con la explicación de el verso 3 y 4 de Surah Al-Ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.